Hola amigos, me llaman el niño y si siguen mi canal sabrán que suelo responder a misterios que esconde el lado espiritual. Llevo ya varios años con ustedes y siempre he dejado un correo para que la gente pudiera hacerme preguntas o dudas que tuvieran sobre lo que explico. En este vídeo voy a intentar responder a unas preguntas que me han planteado, algo duras para los creyentes en Dios. Escuecen un poco, pero espero saberlas responder. Hubo una vez una madre que me escribió, ya que su hijo no terminaba de creer en Dios, y me hizo una serie de preguntas que planteó él, las cuales quería que yo le respondiera. Creo que ha llegado el momento de responderle a este joven. Creo es el momento porque ya he explicado muchas cosas sobre Dios, sobre el mundo espiritual, y hay más personas que también hablan de todo esto. Hay mucha información. Hay más personas como yo, que son médiums también, y dan mensajes como doy yo en mis vídeos. Yo no es que sea la única persona que dé mensajes, y tampoco deseo que piensen que tengo la verdad absoluta. Solo transmito lo que me dicen en la mente y en el corazón. El medium no es el importante, es una gota más en el océano. El mensaje es quien tiene la importancia. Hay ciertas preguntas que he intentado responder mediante vídeos, porque así puedo detallar mejor lo que quiero explicar. Vamos a las preguntas de este amigo. Espero que las personas creyentes tengan en cuenta la juventud de este chico, el cual me planteaba estas preguntas con 15 años. Hoy ya es mayor de edad. Pero sé que hay personas más mayores que también se harán estas preguntas. ¿Se puede juzgar a Dios? Dios es único y soberano. Por encima de Dios no hay nada, ni nadie. Dios es sabiduría y bondad absoluta. Nadie puede juzgar a Dios, porque nadie alcanza a discernir los designios de la providencia. Dios obra en justicia y siempre por el bien de sus hijos. Dios es creador de todo lo que vemos que no ha hecho el hombre. Observen nada más el universo y podrán intuir la grandiosidad de Dios. ¿Quién puede estar a su altura para juzgarle? Todos los movimientos de Dios tienen un porqué que en muchas ocasiones no vemos ni entendemos y echamos la culpa a Él de las maldades que obran otros. Es tan inmensa su sabiduría que quien en su sano juicio pretendiera juzgar a Dios. Cuanto más sabes y aprendes sobre todo, es cuando te das cuenta de la grandeza de Dios. Antes no lo sabes apreciar. ¿De dónde viene Dios? ¿Desde cuándo existe? Todavía la ciencia intenta averiguar cómo se formó el universo y desde cuándo se creó, y queremos saber de más sobre el Creador. Van a haber preguntas que el humano se hará que nunca le serán reveladas, porque solo le atañen a Dios. Y en muchos casos, aunque fuéramos plenos en sabiduría, no entenderíamos, porque su sabiduría es mayor. Nunca nos igualaremos a Dios, y solo sabremos lo que Él permita que sepamos. Pensamos de forma humana, y no lo vamos a entender, porque Dios está en todo, no hay un don de físico, y en el mundo espiritual no existen las leyes del tiempo como aquí. ¿Creó Dios a los espíritus para no estar solo? Queremos hacer de Dios un humano más, sin darnos cuenta de la grandiosidad de su creación. Creemos que tiene las mismas necesidades que nosotros, cuando es un ser muy superior. Un ser supremo que crea universos, dimensiones, y es creador de toda vida existente, envía a su Hijo a enseñarnos y morir atrozmente. Que puedan pensar que la razón de toda creación y padecimiento
sea por no estar solo. Quiero pensar que esto solo lo creó un muchacho de 15 años, porque ofende a la inteligencia. ¿No creen que será un motivo muchísimo mayor, el cual no podamos ni imaginar? Sentirse solo es cosa de humanos. ¿Qué clase de preguntas se puede hacer un simple humano sobre Dios, si todo ello está por encima de todo lo que sabe y sabrá jamás? Nos da la oportunidad de vivir, nos crea, y preguntamos por qué nos creó. Esta clase de preguntas solo las plantea quien está hastiado de la vida. ¿Nos crearon los Anunnaki? No nos han creado los Anunnaki. Todos somos creados por el Creador, el Padre de todos, Dios. Si Dios es el creador de todo, también tuvo que crear con antelación a esos Anunnaki. Como he dicho, y no lo digo yo, sino espíritus por todo el mundo, nada hay por encima de Dios, ni más grande que Él. Sin Dios nada existiría. Si los espíritus tienen una misión, ¿es una misión ir a las guerras y morir? Como he hablado en vídeos, los espíritus encarnan con propósitos para esta vida. Unos tienen la misión de ayudar a la humanidad, y la inmensa mayoría vienen a superarse, a aprender, a pasar ciertas pruebas o tribulaciones que compensen ciertos actos de vidas pasadas. Nadie nace con la misión de morir en guerras o asesinado. La humanidad, desde que el mundo es mundo, han luchado unos contra otros, siendo hermanos, por pedazos de tierra, por orgullo, por odio entre ellos. ¿Creen ustedes que odio, codicia, son atributos de Dios? No, son del imperfecto humano, que ha venido a la tierra a perfeccionarse y no atiende a las cosas de Dios. Hasta que no comprendamos que venimos al mundo a dar amor y a amar a los demás como a uno mismo, el mundo seguirá en guerra. ¿Existe vida en otros planetas? Y de ser así, ¿por qué nacemos aquí y no en otro? ¿Son seres más evolucionados? La vida en otros planetas no es como nos han querido hacer ver. Ya hice vídeo que les dejo arriba. Nacimos aquí en la Tierra y no en otro lugar, porque la Tierra es el lugar donde el espíritu se purga y aprende. Por supuesto que son seres más evolucionados, porque vienen de planos superiores. Vean el vídeo que les dejo. Porque Dios no tiene compasión con el humano y lo deja morir asesinado, torturado o violado. Las personas cuando nacemos tenemos libertad de obrar en nuestra vida. Dios nos dio libre albedrío, libertad de decidir. Si Dios nos envía a la tierra y mueve cada paso nuestro, como si fuéramos una marioneta, ¿cómo podríamos aprender? Los humanos aprenden de sus errores, de caerse y volverse a levantar, y por nuestros actos Dios verá cómo somos realmente. Dios intenta mediar para que los actos de sus hijos no afecten a otros, pero no interfiere en sus decisiones, o los fulmina para crear un orden. No funciona así. Los humanos vemos la muerte como algo horrible, sin percatarnos que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. El humano puede realizar desde los actos más nobles hasta los más perversos, y los frutos que todo ello genera se recogen después de la muerte de la persona que los realizó. ¿Por qué existen elementos nucleares en el planeta si solo sirven para la destrucción? El problema no es que existan ciertos elementos naturales. El problema es el mal uso que da la humanidad a esos recursos naturales. A ver si le vamos a echar la culpa a Dios de que alguien se ahogue. El ecosistema que creó Dios es perfecto. Lo que no es perfecto es el humano, que busca con empeño su autodestrucción.
Dios de un átomo creó vida. El humano de un átomo crea muerte. Este joven continuó realizándome preguntas, todas basadas en por qué Dios permite tanta maldad que vemos a diario. Creo haberlo respondido ya, pero les dejo este vídeo donde lo explico más extensamente. El bien y el mal está en nosotros, y solo de nosotros depende cómo deseamos ser y comportarnos. De si rechazamos la maldad y buscamos el bien, dependerá las recompensas futuras y el aprovechamiento de la vida presente. Es muy fácil echarle las culpas a Dios de todo lo malo que ocurre, pero hay que saber que la vida es más de lo que se ve. Y el entender esto hará que más nos acerquemos a Dios, porque esa será la salvación. Se piensa que Dios no sufre ante tanta barbarie, y sufre más de lo que creemos. Creen que la Virgen no llora ante las atrocidades que practica el humano y la falta de humanidad en las personas. He dejado alguna pregunta para responderla en un nuevo vídeo. Espero mis respuestas hayan sido recibidas con agrado por las personas que pensaran como este chico, y el haber oído mis palabras sirva para saber más sobre Dios y para que tengamos todos más respeto, tanto a Él como a las personas que creemos en Él. Un saludo.